Sé que es muy tentador comprar todas las herramientas que Cricut nos ofrece y pensar que por esto ya estamos listos para hacer todo tipo de proyecto. Pero después de años de trabajar con Cricut, puedo asegurarte que hay algunas herramientas que son tan buenas que hasta incluso las llevo como accesorio en mi cartera. Sin embargo, hay otras que definitivamente no habría gastado dinero en eso. Y no importa si tienes mucho tiempo utilizando Cricut o eres principiante, necesitas saber cuáles son esas herramientas claves, porque incluso hay unos tesoros escondidos que honestamente no habría comprado y que luego que lo hice me cambiaron la vida. Así que voy a contarte todo lo que necesitas saber para trabajar con las herramientas accesorios de Cricut. Para entender cuáles son esas herramientas que necesitas comprar primero si estás iniciando en tu mundo Cricut, pues quiero guiarte por una clasificación donde dependiendo el tipo de proyecto que vas a realizar, vas a decidir cuáles son esas 3 herramientas esenciales. Y no importa qué máquina Cricut tengas, puede ser una Cricut Joy, una Cricut Explore, una Cricut Maker o una Cricut Venture, no importa, en todas vas a necesitar estas herramientas. Así que no te pierdas ni un segundo de este video y de igual forma te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo sobre todo lo que debes de saber para sacarle provecho a tu máquina Cricut. Para trabajar personalizados, ya sea vinilo adhesivo o vinil textil, puedes utilizar estas 3 herramientas: el scraper o raspador, unas tijeras y el depilador o weeder. Y honestamente, tú puedes utilizar estas herramientas y no tienen que ser de la marca Cricut. El proceso de depilar vinil, que es el que se utiliza con esta herramienta, puede ser un proceso tardado, dependiendo de la complejidad del diseño, y es el mismo trabajo para vinil adhesivo y vinil textil. ¿Qué sucede? Con esta herramienta te facilitas muchísimo el trabajo. Y de verdad que he utilizado múltiples marcas, incluso la versión que es tipo lápiz, la versión de Cricut, la grande, la pequeña, y de todas, esta herramienta, que es la de Scissor, es mi favorita. Y para mostrártela en acción y puedas compararla, te voy a dejar un video relacionado para que vayas a verlo cuando finalices este. Así vas a entender a profundidad por qué escogí esta como mi favorita. Sobre el raspador, básicamente esta herramienta puedes utilizar tu favorita. Incluso hay personas que se atreven a utilizar viejos carnets o tarjetas de crédito, pero para mí no es funcional porque luego que tú entiendes cómo funciona el raspador, vas a comprender la necesidad de cierta inclinación, de cierta presión, y hay opciones que también tienen una parte que es un poquito más suave. Entonces, esto nos permite tener una mejor aplicación dependiendo dónde lo vayamos a colocar y así no rayamos el material cuando lo hacemos con una punta completamente de plástico. Este es el tamaño grande de Cricut. Esta es la que te digo que tiene la punta suave. Esta también la tiene así suave. Y esta es el tamaño pequeñito de Cricut. Como todas tienen características diferentes, hay momentos en los que prefiero utilizar una u otra. Así que dependiendo del tipo de proyecto que estés personalizando, vas a seleccionar una u otra. Pero para iniciar podrías irte por una sencilla, que aquí tienes las 2 opciones en una. Ahora fíjate en algo, este tamaño es bastante cómodo, práctico cuando hacemos trabajos pequeños. Pero ¿qué sucede si queremos trabajar más grande? Pues fíjate cómo aquí estas son las regulares de otras marcas. Miren el tamaño en comparación de Cricut, es casi que un poquito más de la mitad de la de Scissor o la de Tape Wrap, que son las que tengo aquí que te estoy mostrando. Pero ellos lanzaron una versión de Cricut que es la XL,
que esa entonces sí supera el tamaño de las medianas. Y pues así vas a encontrar diferentes tamaños en el mercado que te van a funcionar dependiendo el tipo de proyecto que estés realizando. Ahora sobre la tijera, que es el tercer accesorio que te cuento para el tema de vinil adhesivo o textil, puedes utilizar el que tú quieras. Yo te estoy mostrando la de Cricut porque es la que viene dentro de las herramientas esenciales del kit que ellos te venden. Y pues este es ideal porque al momento de que estamos trabajando con vinil necesitamos cortar porque a veces solamente necesitamos un pedacito y de esta forma evitamos malgastar lo que es el vinil. En este sentido, utiliza la tijera que tú quieras. No tiene por qué ser esta, pero para que sepas que también es fundamental que tengas una a la mano al momento de que estés depilando el vinil. Ahora, si te preguntas, entonces, ¿qué hago con todas las otras herramientas que me venden para personalizar vinil? Bueno, pues honestamente no son las esenciales. Las que te mostré son las que sí o sí necesitas tener a la mano para comenzar a personalizar. Sin embargo, cuando empieces a tener un nivel experto, puedes optar por ciertos accesorios que te van a facilitar un poco más la vida. Por ejemplo, la tabla de luz. Esta es como una tablet y básicamente lo que hace es iluminar. Tiene varias potencias de luz que te permiten visualizar la línea para que sea más fácil depilar el vinil. Ahora, esto también lo puedes hacer si colocas sobre un cristal, colocas una lámpara debajo y arriba pones el material. Esa también es una forma en la que puedes obtener luz sin necesidad de esta tablet. Por eso te decía que no es esencial porque puedes utilizar otras formas para lograr el efecto de luz. Otro de los accesorios que tampoco es esencial porque puedes quizás utilizar algunas cosas en casa para hacerlo es esta goma para sostener los vasos. Cuando tú estás poniendo el vinil, pues es muy importante que no se mueva. Y una opción que podemos encontrar en el mercado son estas gomas donde aquí colocas el vaso, puedes ir rotando en lo que vas colocando y pues es mucho más fácil hacerlo. Pero vuelvo y te digo, esencial no lo es. Puedes buscar otras formas de colocar tu vaso para aplicar el vinil. Pero si más adelante te vuelves una experta y solamente personalizas vasos, quizás esto va a mejorar tu tiempo de pegado. O sea que definitivamente todo va a depender de tus necesidades. Y no te preocupes, porque si te quedas hasta el final del video, te voy a regalar una guía para que puedas descargarla completamente gratis, donde tendrás todo lo que necesitas y lo que te he listado en este video para que puedas ir viendo según tus necesidades cuáles son las herramientas que vas a comprar. Ahora, ¿alguna vez has comprado algo pensando que no era esencial, pero simplemente querías comprarlo y terminó siendo tu herramienta favorita? Pues eso fue lo que me pasó con la siguiente herramienta. Este es el rodillo, en inglés se le dice brayer, no sé bien, pero es algo así. Y esta es una herramienta esencial para trabajar con papelería creativa. Sobre todo cuando tienes esos tapetes que ya de verdad no aguantan más, no tienen mucho pegamento. Esta es una herramienta que te ayudará a pegar muy bien el papel para que sea más fácil para la máquina cortarlo al momento de pasar con la cuchilla. Eso sí, debes de limpiar tu tapete con regularidad para evitar el desgaste y pues también cuando están en ese punto puedes utilizar lo que es tape o cinta adhesiva para colocar en el borde y de esa forma que tu papel no se mueva. Pero esta herramienta te será de muchísima ayuda. Y ya que estamos hablando de las herramientas de papelería creativa, las tres esenciales ya sabes que la primera será el rodillo y la segunda es esta, que es exclusiva de Cricut. Esta es una herramienta que para mí es esencial porque en lo que es hacer doblados, esta es la herramienta ideal. Este es el lápiz de doblado. Esta es la punta. Es una punta como metálica
y con esta puedes hacer el doblez, el marca en el papel por donde vas a doblar y ya luego que tú retiras tienes todo listo, tu marca de doblado y el corte completo. Esta herramienta puedes utilizarla en una Cricut Explore, una Cricut Maker y una Cricut Venture. No está disponible para la Cricut Joy, pero si eres miembro de este canal como Jefa Cricut o estás inscrita en el curso de Cricut paso a paso, te voy a enseñar cómo se hace el doblado en una Cricut Joy. Y finalmente, la tercera herramienta esencial para trabajar papelería creativa es la pistola de silicón caliente. Definitivamente esta es una herramienta muy útil porque absolutamente todo con papel va a necesitar ser pegado. Así que definitivamente este es un esencial para toda creadora del papel. En general hay un montón de herramientas que puedes utilizar para complementar según el tipo de proyecto que realices. Por ejemplo, si haces más tipo joyería o trabajas con scrapbooking, hay otras herramientas que definitivamente serán tus esenciales. Ahora bien, ¿cuáles son? Pues aquí te cuento. Para trabajar accesorios que pueden ser llaveros, aretes, puedes utilizar las pinzas. En este caso solamente te voy a dejar estas dos, que es la de agarre y la de cierre, que te van a permitir crear y cerrar todas esas partecitas de metal. Por eso es muy importante que las utilices porque si no te vas a maltratar tus manos. En este caso también vas a necesitar, dependiendo qué tipo de material vas a crear, unas cuchillas esenciales. Dependiendo la máquina que tengas, vas a seleccionar las que te correspondan. Pero puedes hacer proyectos, así sea de acrílico, puedes utilizar fieltro, leather, cuero y pues todo esto te lo dejo listado en las clases online, así que no te las pierdas. Y si trabajas con scrapbooking, definitivamente necesitas poder sostener piezas bien pequeñas. Para eso es necesario las pinzas. Unas pinzas que te permitan tomar esas piezas bien pequeñitas y colocarlas en el lugar indicado. El cartón o cartón madera es uno de los materiales más utilizados para crear álbumes de scrapbook y la cuchilla es la herramienta ideal para cortar este tipo de material. ¿Qué sucede? Si tienes una Cricut Maker, tienes la cuchilla que se llama Knife Blade, que básicamente es una cuchilla como esta automática. Lo que sucede es que va a depender del material que vas a cortar cuando puedas utilizarla o no. Tengo unos videos que te van a ayudar a iniciarte con esta cuchilla, así que te lo dejo en la descripción. Y esta es una herramienta que no es de Cricut, es de We Are Memory Keepers, pero esto es un crop a dial. Esto básicamente te permite hacer hoyitos y le permite poner los ojaletes para que todo quede bastante prolijo al momento de trabajar tus proyectos de scrapbooking. Pero ¿qué sucede si lo tuyo es más el tema de quizás fieltro, foamy o también tela? Pues si tú haces proyectos de costura, definitivamente hay otras herramientas que son las esenciales para ti. Y honestamente, este no es para nada mi rubro, por lo que no sé por qué compré estas herramientas, pero en fin, aquí tengo todas. Esta es la cuchilla que a mí me ha funcionado muchísimo para cortar lo que es el fieltro y el foamy, pero esta es una cuchilla que es como si fuera cortador de pizzas, pero sirve para cortar telas. Y estas son las herramientas que se utilizan en el área de costura. Esto permite quitar cualquier costura y la puedes liberar un poquito más rápido y pues las que son de esta área entenderán muchísimo mejor si les conviene o no tener una de la marca Cricut o simplemente utilizar las que ya tienen para trabajar con su máquina de costura y demás. En general hay otras herramientas que también tenemos para usar para hacer una cosa, como por ejemplo, esta es la herramienta de hacer flores o rosetones. Tú colocas el papel aquí y lo vas enrollando de esta forma hasta que consigues una pequeña flor.
Otra herramienta que utilizamos sobre todo para hacer corrugados que nos sirven para hacer grandes rosetones o también para las famosas chip bags es esta herramienta de corrugar el papel. Esta incluso es súper económica, la conseguí en Temu. El tamaño es perfecto para piezas pequeñas, pero para piezas más grandes por lo regular utilizo la roja. Y pues todas estas herramientas te las voy a dejar en la guía, que para descargarlas simplemente vas a utilizar el código Edna Herramientas en el link de la descripción para que puedas descargarla completamente gratis. Así que nada, espero que la disfrutes, que compres sabiamente y me encantaría saber cuál de estas herramientas ya tienes o cuáles serán las que vas a comprar primero, porque ya sabes que es mejor ir comprando según tus necesidades y no todo junto, porque de verdad a veces compramos cosas que no valen la pena para nosotros. Espero que esta guía sea de mucha ayuda y que sobre todo puedas iniciar tus proyectos de forma clara y con confianza. Será hasta un próximo video. Bye bye.